Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en otro programa de Diálogos del Pensamiento este sábado 3 de noviembre. Mi nombre es Luz Cuellar, estamos aquí para darle fin a la triada sobre diversidad funcional. En este programa abordaremos la discapacidad desde cómo se vive en la casa, ya que hemos abordado los temas desde la ciudad, desde la escuela, desde el ámbito profesional. Y pues para esto quiero agradecer a todos los que nos ayudaron al programa, que es en la producción a Fabián Robles, Perla López, Cristian Arriaga, en controles Alejandro Coronado, Luis Tepuri, gracias, y también a Almendra Orozco, quien coordinó este programa, y también a Ramón Gómez, que se encuentra aquí a mi lado. Hola Luz, en efecto estamos cerrando esta serie de 3 programas en la que hemos estado abordando diversas formas de entender las personas con discapacidad o la diversidad funcional, y por ello hoy tendremos presentes, uno de ellos en calidad virtual a través de la línea telefónica, pero alguien más aquí en persona, y me refiero a la doctora Leticia Celina Velasco Jauregui. Leti es doctora en estudios científicos y sociales por el ITESO, actualmente es profesora investigadora en el ITESO en el Departamento de Estudios Socioculturales. Su línea de investigación gira en torno a las problemáticas sociales, los procesos de inclusión y exclusión social que enfrentan personas con discapacidad, organización de la vida familiar y su impacto en el desarrollo del niño. Trabaja además comparativas entre familias con personas con y sin discapacidad. Actualmente Leti es integrante de la Red Iberoamericana de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es miembro también del Observatorio Ciudadano de la Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en nuestro estado, e integra la mesa técnica en pro de las personas con discapacidad del estado de Jalisco. Leti, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias Ramón, muchas gracias Luz, y gracias a tu auditorio que pues estamos con ustedes para compartir nuestras experiencias, nuestros resultados de investigaciones y pues atender todas sus preguntas. Gracias, Leti. Muchas gracias por acompañarnos. También tendremos vía telefónica al maestro Roberto García Núñez, licenciado en Sociología por la UDG y maestro en Educación en la UNIVA, quien también es profesor de tiempo completo titular C en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y para comenzar, vamos a escuchar nuestra primera producción para dar una introducción al tema. Ideograma. La llegada de un nuevo miembro con algún tipo de discapacidad a la familia altera sin duda la dinámica grupal. Todos y cada uno de los integrantes experimentan en distintos grados y niveles esta crisis, lo que los puede llevar a sentir dudas, celos, culpa, vergüenza, desconcierto, inseguridad, miedo o rabia, pero también ternura, amor, alegría, goce, orgullo y desafío. Sin importar cómo se sientan, todas las familias experimentan el trastocamiento de sus ritmos, expectativas e ilusiones en medio del peregrinar muchas veces penoso y desolado que deben transitar en la búsqueda de un diagnóstico temprano, sobre todo en el servicio público, las visitas a especialistas y terapeutas que suelen quedar lejos de su hogar y la elección de la escuela apropiada para su formación y desarrollo pleno. Si bien tal evento inesperado puede resultar traumático, también puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento. Sin embargo, sin orientación ni apoyo, el adaptarse a esta nueva situación puede resultar difícil y doloroso, llegando a provocar incluso rupturas maritales y depresión. En este sentido, se vuelve urgente reflexionar.
¿Con qué tipo de apoyos cuentan las familias con miembros de la diversidad funcional? ¿Cuáles son los principales retos y dificultades que deben superarse desde la discapacidad? ¿Cómo evitar la sobreprotección, la sobrediscapacidad y la hipervaloración de la discapacidad? Vamos abriendo telón, Leti, Luz, a la discusión hoy, formulándote las siguientes preguntas. Primero, seguramente que este trastocamiento de relaciones familiares no es el mismo en función del tipo de discapacidad con que nazca una persona en la familia o esta se gesta a través de algún accidente. Segundo, y en función de ello, este trastocamiento eventualmente puede conducir a rearreglos, a reconfiguraciones en este cosmos familiar, conducentes o a la ruptura o a un eventual equilibrio. En tu experiencia, ¿qué ocurre? Mira, es definitivamente algo que sí provoca una crisis, un movimiento muy fuerte en la familia. La familia siempre va a transitar por situaciones, digamos, en relativa calma, luego hay crisis, ¿no? Como si fuera casi como un electrocardiograma, ¿no? O sea, no lo podemos imaginar. Con picos y bajas. Con picos, sí, ¿no? Y luego etapas de estabilidad, picos así. La discapacidad es uno de estos picos muy grande, ¿sí? O sea, cuando se presenta una discapacidad en la familia, pues se altera totalmente la dinámica familiar. Vemos cómo buscan la manera de adaptarse para volver a tener una estabilidad. Y en ese proceso tienen que generalmente pedir ayuda, ¿sí? O sea, cuando las crisis son tan fuertes y que la pareja o la familia no puede por ella misma, generalmente se les tiene que dar una orientación, un apoyo, porque hay situaciones tan fuertes, bueno, este es un tipo, ¿no? Pero hay otro tipo de situaciones muy fuertes que también lo ameritan. Y por eso vamos y recurrimos con especialistas para que nos den su apoyo. Ahora, es diferente, sí es diferente dependiendo del tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad puede tener distintos grados, ¿sí? Persona que no tiene algunos de sus dedos de sus manos, pues es menor a una persona que tiene una limitación a nivel mental o intelectual, ¿sí? Entonces, el impacto es mucho más fuerte. La demanda de cuidados, las limitaciones, pues ahora sí que se va a encontrar con una gran cantidad de barreras físicas, culturales, de todo tipo, si es más grave la discapacidad, ¿sí? Que si es algo mucho más sencillo. Entonces sí, definitivamente afecta. Creo que las etapas, como decía la cápsula editorial que nos pasaron al principio, marcan una serie de emociones, de reacciones en los integrantes de la familia, que digamos que son características como de un proceso de duelo, ¿sí? Cuando ves a una familia con discapacidad ya en terapia, tú puedes ir identificando en qué proceso de ese duelo se ubica, ¿no? Entonces, en la primera instancia, la familia, si llega y recibe la noticia y no tiene una orientación, pues puede hacer lo que ella con sus herramientas tiene. Hay familias que de por sí tienen herramientas muy buenas, buscan la manera de salir adelante, son familias inclusivas que les llaman, ¿no? Ante la discapacidad, son familias que buscan cómo atender a su hijo, cómo salir adelante, cómo ver las mejores posibilidades para su desarrollo. Pero la familia también puede ser que ante la limitante de herramientas, también puede ser que rechace a la persona con discapacidad, que no haga nada ahora sí que por su inclusión, por su desarrollo, y entonces son familias que se les llama minusvaloradoras de las personas, ¿no?
Quiere decir esto que la familia es un punto de inflexión muy importante para que no nada más cuando se tiene discapacidad, sino para potencializar el desarrollo de los integrantes o para bajar el desarrollo de los integrantes. O sea, la familia tiene una muy fuerte responsabilidad en este sentido, pero más se acentúa con una persona con discapacidad. Y estamos hablando entonces, Leti, Luz, de una gama de emociones que pueden ir desde la negación, no tiene nada, el rechazo, o la culpa, es culpa tuya, de tu familia, o una culpa propia que luego se puede expresar en frustración. Sí, mira, generalmente durante el proceso de duelo que se maneja en terapia, partimos de una primera etapa que es esta situación de choque, ¿no? Es una situación que se le puede confundir a veces de que no sabes qué hacer. Si estás tan sorprendido que no tienes ni idea de cómo reaccionar ni por dónde empezar, ¿no? Esta es una etapa primero básica cuando recibimos la noticia. ¿Por qué es tan impactante? Porque siempre nosotros esperamos, o sea, culturalmente tenemos asimilado que debemos esperar un hijo o que un hijo ya crecido o un familiar pues transcurra, ¿no? A lo mejor con cierta regularidad puede tener alguna enfermedad, pero no algo tan grave. Entonces, esta primera etapa sí marca mucho hacia dónde va a brincar, ¿no? la familia, ¿sí? Si a una actitud activa o una actitud pasiva para atender a la persona con discapacidad. Pues muy interesante, y como lo social está atravesado de lo personal, y muchos de los imaginarios negativos pueden estar ahí también presentes y se reproducen en la misma familia, ¿no? Así es. Bueno, pues tenemos que irnos a corte. Antes realizamos un sondeo, y quiero agradecer a la licenciada María del Socorro Piña, que gestionó estas entrevistas, y también al Clubhouse Jalisco, quienes nos ayudaron con estas entrevistas que escucharemos a lo largo del programa, y también recordarles que pueden participar por nuestros libros llamando de la línea 31 34 22 22 extensión 12801 a la 12803, y en nuestras redes sociales. Mi nombre es María Guadalupe Lozano Jauregui. Actualmente trabajo en la Escuela para Niñas Ciegas. Uno de los factores más relevantes que debe de existir, la ayuda que nos den los padres, el apoyo también de la gente ciudadana. Pues el apoyo que yo necesité de mis padres era cuando yo estudiaba, porque no tenía quien me leyera, a veces no tenía para comprar los libros. Ese es uno de los factores que a mí se me dificultaron mucho, el no tener a mi familia conmigo. El apoyo lo recibí de la Escuela de la Niña Ciega a la cual trabajo. Yo creo que peor experiencia que uno tiene como discapacitado, pues es cuando vas por la calle y no tienes quien te guíe en ese momento, porque la gente te empieza a preguntar, es que ¿por qué estás tú sola? Es que ¿por qué tú vienes sola? Es ahí donde dices, híjole, ¿por qué no tengo a alguien para que sea mis ojos en este momento y me pueda llevar a donde voy? Hay mucha gente que sí te ayuda, hay mucha gente que no, que pasa de largo. Estás tú parada para cruzar la calle y escuchas los pasos de la gente y les dices buenas tardes o buenos días y no te contestan. De hecho, pues ya ven que la avenida López Mateos es grandísima. He durado hasta 1 hora para atravesar esa avenida, porque yo no me atrevo a cruzármela sola. Entonces, hasta que no se acerca alguien y me dice, ¿te puedo ayudar? Pero menos no. Me gusta escuchar la tele, las películas, de vez en cuando voy al cine. Me gusta ir a las fiestas, a bailar, a cantar. Y esa es mi forma de divertirme. Yo los invito a todos y cada uno de los que nos están escuchando, sobre todo a los padres de familia que tienen un hijo con cualquier capacidad diferente, sea ciego, sea de silla de ruedas, sea lo que sea, que les tiendan la mano, que los ayuden lo más que puedan,
que tengan un poquito de sensibilidad y se pongan un poquito en sus zapatos, porque la verdad que es difícil. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Mi nombre es Salvador García Flores, soy jubilado del H Cuerpo de Bomberos de Guadalajara. Es mi hijo, también de nombre Salvador García. La preocupación pues que nos dio es que nunca nos dimos cuenta de su discapacidad. Sacó su carrera completamente, se tituló y ya a la hora de empezar a buscar trabajo fue donde ahí se vio que tenía una deficiencia, que era una especie de ansiedad que no lo dejaba expresarse en ningún empleo. Su título es de licenciado en Administración de Empresas. La preocupación de nosotros fue pues, buscar a ver qué, porque uno no sabe nada de enfermedades mentales. El cambio fue de que por fin lo comprendimos. Ahí fue un cambio de que ya ponernos, ya con el conocimiento uno de esa enfermedad, ya poder manejarlo mejor, tener la empatía con él, ponerse en los zapatos de él, entonces ya la comprensión, el apoyo sobre todas las cosas. Pues bueno, estamos acá de regreso para dar seguimiento a este programa y quisiera saber si nos escuchas, Roberto, en la línea. Soy. Hola, Roberto. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, no sé si has escuchado el programa, si nos has ido siguiendo, ¿sí? Sí, claro. Muy bien, pues quisiera saber qué nos puedes comentar respecto acerca pues, de estas dificultades que se presentan con la llegada de un miembro con algún tipo de diversidad mental, de sentidos, de psicoemocional, y sobre las estrategias que se toman en el núcleo familiar. ¿Qué nos podrías compartir? Sí, como no. Bueno, quería comentarles que coincido con la opinión de la maestra que está platicando. ¿Leti? Y quiero comentarles de que ciertamente es un sismo el que se ocurre en el núcleo familiar cuando uno se da cuenta de lo que ha ocurrido, es decir, que llega a la familia un miembro con cierta discapacidad. Obviamente en el mundo no todos son iguales, la información que se le da a la familia cuando llega este miembro digamos, disminuido, muchas veces los médicos no tienen tacto para poder comentarlos y se dan largas hasta, bueno, se da el caso de que si es un hospital particular quieren que paguen antes de decirle lo que tiene, ¿no? Sí. O en el caso de si es el seguro social, qué sé yo, pues sí puede darse el caso de que las personas tengan ese rapport o esa afinidad con la familia, se acerquen y traten con tacto el asunto porque saben que lo que va a ocurrir. Y ciertamente, pues sí, pues lo primero es la negación, que uno no puede creer que ha ocurrido eso, y se trata de echar la culpa a la pareja, si uno es religioso, a Dios, qué sé yo, ¿no? Porque yo que hice mal, fue un castigo divino, etcétera, ¿no? Pero ciertamente las personas que se acercan a platicar, la trabajadora social, la psicóloga, vienen a disminuir, a tratar de abrir el mundo a las personas comunes y corrientes que reciben ese impacto tremendo, ¿no? Después, pues ya llega la asimilación, la aceptación, y entonces ahora sí existen dos posibilidades: ponerse las pilas y buscar la ayuda y la información suficiente para ver cómo uno puede ayudar al hijo, o qué sé yo, puede ser el sobrino o el pariente, para tratar de que esa persona crezca y que sea asimilada por la sociedad y que sea una persona incluida, ¿no? Efectivamente, Roberto, coincido contigo. Me gustaría nada más agregar que cuando la etapa de frustración que pueden
presentar los padres se alarga por mucho tiempo, es ahí en donde tenemos el mayor riesgo de que las familias se desintegren, ¿sí? O sea, cuando no saben manejar este impacto, esta crisis, entonces se atoran en esta etapa y entonces es cuando vienen muchas veces las rupturas. Luego, pues ahí es donde el trabajo del experto, del terapeuta, pues debe de canalizarlos hacia el siguiente estadio, ¿no? O sea, sí les va a dar miedo, digamos, esta situación, este reto, pero hay que llevarlos a que se vean, pues, como sujetos con toda la capacidad para que manejen de manera inteligente, que tomen las decisiones que mejor les conviene como pareja, como con un niño con discapacidad y sacar al niño adelante. Lo peor que podemos dejar en esta familia es hacer que se quede en esta etapa de frustración, ¿sí? Porque ahí es donde tiene el mayor riesgo. Luego, pues también me gustaría comentar acerca de las cápsulas que nos están pasando, de esta chica que dice, bueno, pues hay que invitar a los padres a que les tiendan las manos a sus hijos con discapacidad. Creo que lo que señala es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad, o sea, es responsable, es corresponsable, el gobierno, de las personas con discapacidad. Y actualmente en nuestra sociedad tenemos una gran problemática porque nuestros gobiernos han dejado solos a las familias con el reto de tener un hijo con discapacidad. Me gustaría añadir que la persona con discapacidad se define, porque oigo distintos conceptos, ¿no?, que se han ido mencionando en el programa. La persona con discapacidad tiene limitaciones, pero mientras estas limitaciones le puedan permitir salir adelante, o sea, que no encuentre barreras en la sociedad, es una persona con diversidad funcional, con ciertas limitaciones. Pero cuando la sociedad está poniendo barreras, ¿sí?, para su plena participación y su plena inclusión, entonces es una persona con discapacidad. Persona con discapacidad es el término que se usa desde la perspectiva de derechos humanos y es a la que sería lo más conveniente que como sociedad transitáramos para que estas personas puedan ejercer su libertad, su seguridad, su desarrollo como el resto de las personas, ¿no? Cuando los padres no tienen una perspectiva adecuada, o sea, hay muchas perspectivas que a lo largo de la historia se han ido manejando, ¿no? Desde el abandono, la aniquilación, la asistencia, como enfermos, como pobrecitos, ¿no? O sea, dependiendo de la perspectiva que tengan los padres, o sea, que a lo largo o que están ancladas culturalmente en sus procesos de significación, o sea, en la cultura, entonces es la manera como va a actuar con el hijo. Si él tiene una perspectiva de abandono, seguro lo va a dejar, ¿no? O sea, como hay varias asociaciones que atienden a niños, a jóvenes con discapacidad que los han abandonado sus padres, ¿sí? Que incluso, pues es muy triste, ¿no?, la situación en la que los podemos encontrar. Imagínate, Leti, imagínate, Roberto, ya esperar una hora para que alguien te asista a cruzar una calle es terrible. Ahora que se te abandone desde que eres recién nacido es prácticamente impensable. ¿Qué te parece, Leti y Roberto? Luz, si pasamos a escuchar nuestro siguiente sondeo, tenemos el propósito en mente de que nos ayude a sensibilizarnos en esto que tú comentas, Leti, de que como sociedad somos corresponsables y de que en una actitud de solidaridad nos hagamos uno con quien nos necesita. Adelante. María del Refugio Coronado Gallardo. Estoy jubilada, pero me dedico en una asociación civil que trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Tengo un hijo que mañana cumple 40 años con discapacidad intelectual severa y tiene además también discapacidad física porque tiene secuelas de parálisis cerebral. ¿Cómo voy a acomodar la vida? El que se presentase un hijo con discapacidad severa trastocaba esos planes que tenía. ¿Y qué voy a hacer? O sea, tengo que construir otro proyecto de vida en donde lo incluya a él. ¿Y cómo voy a incluir
a mi otro hijo que ya tenía, cómo voy a trabajarlo con el resto de la familia. Tenía mucho temor de qué iba a ser de él en el futuro, puesto que en un principio recibe uno diagnósticos y pronósticos terribles. Yo tardé tiempo en aceptar la situación, busqué apoyo psicológico para mí, me sacó a flote y yo ya tenía una fe inmensa en que iba a lograr muchísimo mi hijo. A pesar de que el diagnóstico neurológico era un ser malo para la vida y malo para la función. Aprendí pronto a combinar los roles, a dejar de estar alrededor de mi hijo, a funcionar solo alrededor de él, y rápidamente comencé a buscar apoyos para él también. Pues aprendí a que la situación de mi hijo no era una tragedia ni era un problema, era una situación. Lo reconozco, si yo no hubiera buscado ayuda, difícilmente hubiera podido ayudar a mi hijo. Acabo de ir a un encuentro de familias en donde un chico con discapacidad intelectual nos dijo: si te preocupa mi futuro cuando tú te mueras, cree en mí. Yo voy a poder, yo puedo aunque tú no estés. Y en lugar de preocuparte por mi futuro, ocúpate en mi presente y ayúdame a ser más independiente. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Yo me llamo David Sánchez. Actualmente soy colaborador con asociaciones civiles, en este caso específicamente con Educación Incluyente, que tiene que ver con el ámbito educativo para personas sordas. En mi caso, pues cuento con un hermano que es sordo, pero es un proceso también de adaptación y de reconocimiento también, en el hecho de que los sordos tienen su propia cultura, por ejemplo, ¿no? Tienen su idioma, y es una comunidad muy interesante, pero a veces la falta de información es la que hace que sí, efectivamente entre padres sí habían ciertas a veces diferencias, sí era un reto y había frustraciones, pero yo creo que nos quedamos más con las cosas positivas, ¿no? Todo lo que se aprende, al final de cuentas, por todo lo que hemos pasado, llegamos a la conclusión de que no es pérdida de audición, sino es ganancia de sordera. La invitación es, traten de conocerlos y en la primera oportunidad que tengan también aprendan lengua de señas. No es difícil, en realidad es algo muy fácil. En pocos meses se puede aprender lo básico y a tener conversaciones sencillas. Y pues investigar un poco más sobre la cultura sorda, ¿no? Y conocerlos un poco más. Pues bueno, regresamos de este intercorte. Quiero recordarles que pueden participar por el paquete de libros que tenemos en nuestras redes sociales. Y bueno, Roberto, yo quisiera preguntarte en base a los sondeos que hemos escuchado y en base a la doctora Leticia, lo que nos ha dicho acerca de los procesos de la familia, que se pueden ir hacia dos extremos peligrosos, del lado como de la ignorancia y de que la familia no sabe cómo tratarlo, que puede ser la negligencia, o por otro lado la sobreprotección de la persona que tiene discapacidad. Entonces, ¿cuál sería el punto sano y cuáles son los riesgos de la sobreprotección? Bueno, un poco antes, para poder tocar ese tema, quisiera yo revisar un poquito lo que se mencionó un poco antes. En algunos casos, la aparición de un hijo discapacitado en la familia puede provocar, en efecto, fracturas o rupturas en las relaciones entre los padres, sobre todo cuando dichas relaciones ya padecían problemas previos, pero también puede funcionar como un elemento de cohesión y fortalecimiento del matrimonio. Existen familias que, al no tener la suficiente información, desarrollan una actitud negativa ante la situación de sus hijos. En otras, sus integrantes interactúan de manera conjunta para informarse sobre los diferentes aspectos con relación a la discapacidad, documentándose con profesionales o utilizando las nuevas tecnologías tan en boga ahora, ¿no? Como es el Internet, lo que les proporciona una nueva perspectiva sobre la discapacidad de su familiar. Y sí es cierto lo que comenta, en cuanto que uno puede tener un hijo sobreprotegido y él mismo manipular a la familia y hacer que
se vuelva indisciplinado, que crea que es el foco de atención total. También es muy peligroso cuando en una familia llega al seno una persona con discapacidad y los hermanos son totalmente excluidos. Ellos incluso en lugar de ayudar al hermano, empiezan a odiarlo porque precisamente los padres se olvidan totalmente de la existencia de los otros hermanos. Malamente enfocan toda completa atención en la persona discapacitada, y eso también trae conflictos tremendísimos en el núcleo familiar. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Leticia? Bueno, pues sí, me llama la atención los comentarios que se hicieron en las cápsulas sobre la gran diferencia que yo veo, por ejemplo, en la experiencia que nos compartió Cuquita Coronado con su hijo con discapacidad intelectual, cómo gracias a un proceso de terapia exitoso, bueno, pues ella impulsa, ¿no?, el desarrollo de su hijo y lo lleva hacia un proceso de inclusión. Creo que esto es algo especial, ¿no?, que ojalá que todos pudiéramos, cuando tenemos algún hijo con discapacidad, pudiéramos llegar a este punto. Pero aquí me gustaría comentar que desafortunadamente no hay un programa de gobierno que atienda a las familias con un hijo con discapacidad en este momento tan crucial, ¿no? Cuando reciben la noticia, no hay quien los acompañe, ¿sí? Hay quienes, te digo, naturalmente, bueno, pues sí toman la opción de tomar una terapia, pero la mayoría no lo hace. Y esto, pues, pues va en perjuicio, ¿no?, de la persona con discapacidad, del desarrollo que tenga, de la autonomía que pueda tener, y con ello, bueno, pues de ser incluido, de ir a la escuela, de poder trabajar, poderse casar, tener una familia, como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces creo que aquí sí hace falta como este énfasis en la atención oportuna a la familia, ¿sí?, cuando llega un hijo con discapacidad, o cuando ya se adquiere, ya mayor, bueno, pues la atención también a la persona que adquiere la discapacidad. Luego entonces, bueno, pues sí hay el riesgo de la sobreprotección a los hijos con discapacidad, porque requieren más atención, porque lo vemos diferente, por N circunstancias. Pero yo así veo que es necesario manejar la concepción que tienen hacia la persona con discapacidad. Hacer nuevamente énfasis en esto porque es otra persona como cualquiera de nosotros. A lo mejor sí necesita más tiempo por las terapias y eso, pero no hacerlo como el centro de atención de la familia. Hay muchas familias que giran en torno al hijo con discapacidad, madres que se olvidan de ellas mismas, que después están en unas depresiones muy fuertes. O sea, hay una cantidad de situaciones que se presentan en la familia cuando tienen un hijo con discapacidad. Estas madres que tienden a olvidarse del resto de los integrantes de la familia, pues obviamente que genera problemas importantes de relaciones de pareja, de desarrollo de los otros hijos, y pues en este proceso también necesitan un acompañamiento. La discapacidad es algo que requiere, digamos, como de distintos retos, dependiendo de las etapas por las que va pasando el hijo. Entonces, sí es importante mantener un acompañamiento más o menos cercano o en ciertos periodos, sí, de cambios, porque a veces no sabemos como papás manejarlos. Si a veces, o sea, con hijos normales, sin discapacidad, no nos sorprende, por ejemplo, la adolescencia, ¿verdad? Ahora con un hijo con discapacidad en la adolescencia, o sea, ¿qué haces? ¿No? Entonces, o un hijo que ya está en etapa como, digamos, adulto, de empezar a buscar jóvenes, ¿no?, que hagan pareja con él, pero ¿qué haces cuando tiene una discapacidad, ¿no? Así es de que, bueno, pues este acompañamiento creo que es importante a lo largo de la vida. En ocasiones somos los padres los discapacitados para poder ejercer una función sana cuando tenemos una familia, entre comillas, término normal, más aún cuando nos ocurre tener un hijo o una hija. Pero encima está Leti y Roberto, un estado discapacitado deliberadamente
olvidado de atender a quienes necesitan de este tipo de recursos. Sí, justo en nuestras redes sociales nos comenta un radioescucha que en su familia alguien tiene una discapacidad y que justo en la etapa de la adolescencia es muy difícil porque son muy susceptibles al escuchar algunas palabras mal empleadas que pueden generar dolor. Y también Antonio Oaxaca nos comenta es algo para lo que no se está preparado y todos en cierta medida tenemos alguna limitación física. Y pues con esto quisiera mandarlos a escuchar a otro sondeo. No dejen de decirnos sus opiniones en las redes sociales o por nuestras líneas telefónicas al 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12803. Bueno, soy Salvador García Delgado. Actualmente pues soy socio de Guadalajara Clubhouse, que es un lugar que busca por medio de terapia ocupacional reinsertar a las personas con enfermedad mental grave a la vida social, laboral y escolar. Y mi diagnóstico es el trastorno mixto ansioso depresivo. Vivía con presencia de ansiedad desde niño, pero nunca lo comenté a mis padres hasta llegar a un punto en que lo naturalicé dentro de mí, lo veía como algo normal, que podría ser funcional, pero al no ser tratado, la enfermedad se volvió algo crónico que fue agravándose y ya después formarse como un trastorno de ansiedad generalizada, a tener ataques de pánico, y la misma incapacidad que me provocaba la ansiedad también me llevó a la depresión y a estar aislado. Y pues mis papás no sabían qué onda conmigo, pensaban es un flojo, no quiere hacer nada, no sé, y pues no existía la comunicación porque en realidad pues es algo, la enfermedad mental es algo que no se habla en las familias, y hasta las mismas personas que las padecen tampoco les es fácil hablarlo. Muchas personas, a pesar de no tener una enfermedad mental, siempre el ámbito universitario es una que representa mucho estrés, y a partir de ese periodo universitario es cuando mis síntomas se fueron agudizando. Empecé a tener problemas del sueño. Es importante tener la información, no tener miedo, porque en caso de las enfermedades mentales se estereotipa. Aquí México es uno de los primeros países con estigma hacia las personas con enfermedad mental. Entonces, de todas las discapacidades es la que no se puede ver, y por eso pues mucha gente suele juzgar y tener prejuicios hacia las personas. Entonces lo que falta es que se informe. La enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad crónica, como diabetes o hipertensión, que pues si tienes apego a tu tratamiento y haces cambios en tu estilo de vida, pues puedes vivir la vida como cualquier persona. Un paso importante es aceptar que tienes, y ya después apegarme al tratamiento, pues con terapia psicológica, el medicamento, pero me faltaba mucho la sociabilización, el salir, no estar encerrado en mi casa, y esto Guadalajara Clubhouse pues me dio la oportunidad de dar ese pasito, de despegarme un poco de mi casa, ser independiente, descubrir las potencialidades, todas las habilidades que tengo. Y me veo hace 3 años que soy socio, es un cambio radical de lo que he tenido en esos 3 años. Ahorita pues tengo un programa de radio por internet aquí y participo hablando, eso nunca me había imaginado, estaría temblando. Bueno, pueden checar Facebook, es una página Guadalajara Clubhouse Radio, y ahí publicó el enlace donde pueden escuchar. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Yo soy Carolina España. Yo apoyo en la Fundación Faro de Alejandría en la parte de difusión. Tengo un chico que ya tiene 19 años, que tiene autismo, y bueno, pues cuando él nació no tenía yo ninguna información sobre el autismo, no había mucho de dónde saber. De hecho, me dieron muchos diagnósticos al principio, desde los 2 años hasta los 6, 7 años que me diagnosticaron ya definitivamente.
tuvo de todo. Entonces era muy difícil porque él tenía conductas que yo no comprendía, diferentes a las de mi hija, a las de mis sobrinos, y sin embargo me decían que no tenía nada porque pues no se le notaba nada más que esas conductas extrañas que tenía. Por ejemplo, a Beto no comía muchas cosas, era muy selectivo, no le gustaba la ropa. Si ven ese tipo de actitudes, pues es mejor ir a buscar una valoración, que nos digan qué pasa y mejor descartar o ya saber de una vez qué tiene para poderlo ayudar. Digo, yo allá en la fundación he visto niños que han llegado pequeños, de 3, 4, 5 años, y se han integrado perfectamente a escuelas regulares y a una vida regular. Entonces, entre más pequeños los podamos ayudar, más grandes las oportunidades. Cuando llegué a la fundación, pues ya me lo diagnosticaron bien, me explicaron que era el autismo, y lo que me gustó de la fundación es que me acogieron para ver y enseñarme cómo tratar a mi hijo. En otros lados era, déjamelo, yo le voy a hacer la terapia y ven en 2 horas por él. Y yo no sabía qué hacer en casa. Y bueno, hemos descubierto que a Beto le encanta la pintura y es muy bueno para pintar. De hecho, ha vendido cuadros, entonces, pues eso nos aclara también su futuro. Y para nosotros como papás, pues es muy tranquilizante. Para mi marido y para mí fue pues como una sorpresa, no sabíamos qué pasaba, qué había pasado. A algunas personas como sí lo llegaron como a ver feo, porque hacía berrinches, porque gritaba, porque se tiraba al piso. Y poco a poco, conforme nosotros fuimos aprendiendo más sobre el autismo, pudimos ir explicando y ellos pues también fueron comprendiendo. Beto tiene una hermana mayor, 1 año y medio más grande, y bueno, pues ella pues me tuvo que acompañar a todas las terapias. Allí mismo hacíamos la tarea y comíamos. Entonces a veces sí llegó a quejarse de repente como de que mamá, toda la atención es para Beto y yo qué. Sin embargo, ella lo entendió muy bien, platicamos con ella, lo apoyó siempre, lo apoya. Yo pienso que yo mucho tiempo a ella le exigí mucho. Tú cuídalo, tú hazlo, hasta que aprendí que no, que Beto no tiene ningún otro problema más que el autismo. Él puede hacer todo lo demás. Y sí, fuimos aprendiendo que él también debe ser independiente. De hecho, ahora ya pues hace muchas cosas solo, nos ayuda en casa, nos falta un poco soltarlo en la calle porque como no habla mucho es lo que todavía me da miedo, pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos a lograr. Y yo creo que esto nos unió más como familia. Estamos de regreso en este cierre de programa y cierre de triada en el que hemos estado abordando los problemas que desde la familia, el Estado, la educación y el trabajo afectan a las personas con discapacidad. Roberto, una pregunta derivada de una inquietud que surgió al estar en el intercorte charlando Leti, Luz y yo. En algún momento dado, durante su adolescencia, una persona con discapacidad muestra el despertar de su sexualidad. Difícil para manejar con nuestros niños, entre comillas, normales, seguramente que lo es mucho más difícil en contextos como los que estamos abordando. Pues para poder despedirme del programa, obviamente ya se ha acabado casi, y yo quisiera hablar un poco de mi caso. Yo soy un padre orgulloso de un joven con síndrome de Down de 15 años. Ciertamente pasé por todos los procesos que ya se ha platicado, que ya lo dijo la doctora Leti, y entonces yo quisiera ponerme a las órdenes de todas las personas, en específico si tienen niños con síndrome de Down, para lo que yo pudiera ayudarlos con mi experiencia. Y quisiera yo comentar específicamente lo que usted me está comentando, que ciertamente es algo muy delicado cuando los niños se tocan y dicen, bueno, ¿qué van a decir las otras personas? Entonces, ciertamente lo que nosotros hemos visto y recomendado es que los padres hablen con los jóvenes y que les digan, ¿sabes qué? Esto no es malo, no pasa nada, pero hay lugares para hacerlo, no lo puedes hacer en frente de la gente, tienes tu cuarto, etcétera, ¿sí? Para que no incomoden a la demás gente y que la sociedad no se altere. Pero eso es muy delicado, la cuestión sexual. Entonces, ciertamente el despertar de la sexualidad en los niños con discapacidad es igual que los niños regulares, pero ciertamente se tiene que tomar un poco más de tacto porque a la gente de fuera, la sociedad no está acostumbrada, ¿no?
También yo quiero decirles que no tengan miedo de las personas con discapacidad, es lo que la sociedad les está pidiendo. Sí, nosotros estamos pidiendo que no nos tengan miedo, que las personas son iguales que los demás, que no se van a contagiar, no por juntarse o por voltear a verlos, van a contagiarse o contaminarse de algún síndrome o de alguna característica, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Y qué bueno que se tomen estos temas. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Confiamos en que para una segunda ocasión tengamos el gusto de conocerte y tenerte aquí en persona. Con tu anuencia, Roberto, y tomando la palabra, con tu permiso, por supuesto, pondremos tus datos en nuestra página de Facebook para que la gente que quiera y que necesite de alguna orientación te pueda contactar, ¿te parece? Me parece muy bien, muchas gracias. Gracias, Roberto, hasta pronto. Leti, este mismo tema, ya lo comenté Roberto, no pasa nada. Ciertamente que tenemos que extremar, y estoy hablando yo desde una ignorancia que confieso como tal. Sí, pues coincido totalmente con Roberto, lo que comenta en esta situación. La incomprensión por parte de la sociedad de ver, pues de considerar la situación de alguna persona con discapacidad, sí, a veces genera una serie de sentimientos, ¿no? De rechazo, de conflicto, porque no estamos preparados, ¿no? Como sociedad para convivir con todo tipo de personas. Y bueno, también, o sea, porque sí necesita el joven un acompañamiento, pues para ayudarlo, ¿no? A que no sienta ese rechazo allá afuera, ayudar a controlar este proceso, a vivirlo de la mejor manera. O sea, necesita un poquito más de orientación. Estoy pensando, Leti, te comentaba en el intercorte, de esta personita a la que conozco, ya sobre sus 20 años, y que no ha expresado de manera manifiesta y recurrente sus necesidades sexuales, y cómo la familia, en este bien intencionado, pero tal vez erróneo, modo de responder a ella, casi anda con grillete, es decir, trae como sombra al hermano, al primo, al tío, a la tía, para que, según escucho, no se les vaya a desbocar, entre comillas el término. Sí, o sea, una cosa es cuidar y otra cosa es, pues ahora sí ya tener un grado de violencia, ¿no? Hacia a la chica. Pero, bueno, pues esto es, pues un reto para los padres, ¿no? Saber manejar, y cada persona con discapacidad es diferente, ¿no? Entonces tampoco es fácil como generalizar, ¿sí? ¿Qué medidas se pueden tomar con un hijo con discapacidad? Depende de la discapacidad también. Entonces sí es un poquito complejo el atender esta etapa, pero pues tampoco es para exagerar, digamos, mira, hay gente que incluso, o sea, busca hasta la esterilización, ¿no? Sin autorización, sin consentimiento. O sea, depende también de los padres, ¿no? De la idea que tienen los padres de la discapacidad. Entonces es una gama que te puedes encontrar, ¿no? De atención o desatención o violencia, o sea, hacia estos chicos con discapacidad. Le tengo una pregunta que hasta ahorita me está brincando, Luz. ¿Trabajas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí. Bueno, estoy en el observatorio, no es que trabaje ahí. Leti, desde el punto de vista del Estado, sí, digamos, una persona con discapacidad, tú dices, y en efecto, son diversas, ¿tienen los mismos derechos desde el punto de vista de ciudadanía que tenemos todos? Sí. Por ejemplo, votar. Sí. Por ejemplo, tener una familia, etcétera. Sí, lo que pasa es que aquí tú puedes, o sea, la persona tiene los mismos derechos que cualquier otra. Sin embargo, hasta donde sus capacidades se lo permiten. Por ejemplo, el derecho a la educación lo tenemos todos, ¿sí? Pero, pues como todos, o sea, hasta donde nuestra capacidad y nuestros intereses den para estudiar, ¿no? Todas las personas tenemos derecho al trabajo, ¿de acuerdo? Hasta donde nuestras capacidades den, o sea, es un derecho y es una obligación. Lo mismo la educación. O sea, las personas con discapacidad tienen el derecho y la obligación a la educación, ¿sí? Igual, por ejemplo, en el trabajo, igual en otros derechos. Lo que sí nos complica es, por ejemplo,
que no es fácil definir. A ver, el derecho a tener una familia. Si yo soy una persona ciega, ¿por qué no tengo el derecho a tener una familia? ¿Sí? Si yo soy una persona sorda, ¿por qué no voy a tener el derecho a una familia? ¿Sí? Pero muchas veces la discriminación a la que son sujetos coarta esta libertad para que una persona con discapacidad pueda tener una familia. O sea, todos los estigmas que están sobre de ellos a veces les impide tener esta familia, ¿no? El goce de sus derechos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. Así es. El tema es muy extenso. Yo creo que nos daría aquí para un buen rato, pero pues se agradece, ¿no? Te vamos a invitar, Leti, que te sumes a nuestra fila de conductores. Estás más pendiente del reloj que nosotros. Gracias por ello. Y más bien gracias a ti, Leti, por haberte tomado tu tiempo. Gracias, Roberto. Gracias a ambos por escucharnos. Sí, gracias al auditorio. Al auditorio por escucharnos, por sus comentarios, y quisiera que nos ayudaras, Leti, con nuestra rifa de libros. ¿Podrías decirnos un número del 1 al 7, por favor? 4. Se lo lleva Christopher Huerta, que puedes pasar de lunes a viernes de las 11 a las 4 de la tarde al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Si entras por Avenida de los Maestros, te quedará justo enfrente el edificio G. A un costado de la librería del kiosco se encuentran unas escaleras hasta arriba, y en el Desmos está la oficina de diálogos para que puedas pasar por tus libros. Gracias a todos por escucharnos, y a Leticia y a Roberto. Así cerramos con broche de oro esta triada. Los esperamos para el siguiente tema, el próximo programa. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.